horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Román. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la musicalización de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la producción del programa, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21102. En la coordinación general de la emisora, nuestro amigo salsoso Edgar Valero. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico la emisora Salsa Caribe 102.3 FM @gmail.com y pueden sintonizar Urbi et Orbi a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, de la plataforma Seno, y también a través de nuestro canal particular en Telegram para ver y oír los programas en diferido, Enfoque en los Medios en digital. Y luego nuestro muy esperado Urbi et Orbi podcast, Enfoque en los Medios TV Web, por el canal en YouTube del mismo nombre y a través también ocasionalmente de la red BK. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Y bien, amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a esta su plataforma de conflictos de sexta generación, Enfoque en los Medios, a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. En los micrófonos, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112, saliendo desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de la patria grande. Como siempre decimos a nuestra distinguida audiencia a través de todos los medios, pues estamos al frente de los micrófonos para hacer la correcta interpretación de las matrices de opinión, tanto en materia nacional como internacional, que son de importancia del momento y donde los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, juegan un papel determinante en la debida interpretación de esas corrientes, donde el fake news, donde la desinformación, pues son las armas que se utilizan en los conflictos actuales. Vamos a abrir nuestra sección Gran Angular, como siempre hacemos, leyendo informaciones de actualidad. Y abrimos con informaciones del gobierno nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, aseguró que Venezuela en materia tecnológica y científica será la China de América Latina con la formación de niños y jóvenes en la gran misión Ciencia y Tecnología e Innovación, doctor Humberto Fernández Morán. Más adelante, el primer mandatario señaló: un niño o una niña promedio puede hacer entre 30 a 40 experimentos por día en este centro científico de enseñanza y tenemos que seguir aplicando en todos los estados del país, porque el niño que en la escuela, en el liceo o en el centro crece haciendo experimentos, crece con otra mentalidad porque se forma de razonar y su motivación a la vida cambia totalmente, destacó el mandatario nacional durante el primer aniversario de esta misión. El presidente Maduro explicó que con estos experimentos se le da el racionamiento científico que, unido a la fuerza emocional, las ganas de vivir y a sus sueños de niño y joven, siembran una generación genial para el futuro de Venezuela. Formar una generación de niños y niñas y jóvenes científicos, educados, cultos, con valores sólidos de honestidad, trabajadores y con capacidad de comerse el mundo del siglo XXI es lo máximo que podemos hacer por el país, aseveró el primer mandatario nacional. En otro orden de ideas, el presidente Maduro exige a Bukele, el violador serial de derechos humanos, la libertad inmediata para inmigrantes venezolanos durante su programa Con Maduro Más.
Ahí el primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela abordó la situación de los migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos, exigiéndole al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, liberarlo. Abro comillas. Bukele tiene que de manera inmediata regresar a los migrantes salvadoreños que los jueces de los Estados Unidos dicen que se deportó de manera ilegal, y al lado de esto tiene que firmar un decreto dándole la libertad incondicional y regresar a Venezuela a todos los 252 muchachos. Son las dos cosas que tiene que hacer hoy Bukele sin falta, cierro comillas, señaló el primer mandatario venezolano. En el mismo orden de ideas, nuestro fiscal Tarek William Saad, ante la cínica declaración realizada por el presidente Bukele, en la cual reafirma que 252 ciudadanos venezolanos deportados de forma ilegal desde Estados Unidos se encuentran detenidos arbitrariamente y en condición de desaparición forzada en un campo de concentración de ese país, queremos denunciar lo siguiente. Primero, la declaración de Bukele, que se estrena mundialmente de esta manera como el más fiel exponente del neofascismo del presente siglo XXI, demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral de un sujeto al margen de la ley, que quien aplica y comunicacionalmente le expresa al planeta que él de forma tiránica decide cuándo un ser humano puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador. Más adelante, y también en otro orden de ideas comunicacional, la vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló: hemos llegado a la ciudad de Beijing, en la República Popular de la China, para cumplir con una visita de trabajo en el marco de la Asociación Estratégica a Toda Prueba y a Todo Tiempo, suscrita en septiembre del año 2023 por los presidentes Nicolás Maduro y Xi Jinping. El presidente Nicolás Maduro nos ha enviado una propuesta muy concreta para adaptada a los nuevos tiempos y desafíos de la economía mundial, donde la complementariedad sea la guía de nuestras relaciones internacionales para construir un destino común de paz y cooperación. Más adelante en nuestro espacio vamos a ir señalando la importancia de este viaje de nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Bueno, hemos llegado a la República Popular China, estamos en Beijing, aquí un equipo de trabajo. Hemos venido a esta visita de trabajo tan importante en el marco de la relación a todo tiempo y a toda prueba suscrita en septiembre del 2023 entre los presidentes Nicolás Maduro y el presidente Xi Jinping. Venimos con propuestas concretas en nuevos tiempos, en tiempos de grandes desafíos para la economía mundial, en tiempos donde la complementariedad debe guiar nuestro horizonte, donde las propuestas de China, desarrollo global, seguridad global y civilización global. Con esas propuestas y la franja y la ruta, ahí hay una fórmula perfecta para que la humanidad comparta un destino común en paz, en cooperación, y que ese sea el destino, que ese sea el camino que sirva para el mundo en las relaciones internacionales y en las relaciones económicas. Traemos propuestas muy interesantes, marcadas, dirigidas directamente por el presidente Nicolás Maduro, en el marco de la complementariedad entre nuestros países y una relación ganar-ganar. Así que con mucha expectativa, con gran emoción, ya marcando la agenda de trabajo que estaremos desarrollando en esta hermana República Popular China. Otro evento de gran importancia que se está desarrollando en este momento en nuestra ciudad capital es el que acaba de inaugurar también remotamente desde Beijing nuestra vicepresidenta ejecutiva, ya que en nombre del presidente Nicolás Maduro inició el primer Congreso Internacional de Emprendedores que se realiza en Caracas, en el que participan invitados internacionales, académicos y emprendedores venezolanos que durante 3 días intercambiarán experiencias exitosas para vincularse con los mercados internacionales. Con el motor emprendedor, Venezuela es una referencia de apoyo a este sector dinámico que tiene un gran protagonismo en la economía mundial y que ha sido fundamental en la victoria del pueblo venezolano contra las sanciones ilícitas impuestas a nuestro país. Esto lo vamos a ir desarrollando más adelante en uno de nuestros segmentos del programa. En otra reunión que sostuvo hoy en la mañana, nuestra vicepresidenta ejecutiva señala: en nuestro encuentro con el vicepresidente de la República Popular de China, Han Zhen,
en el Gran Palacio del Pueblo, presentamos el saludo del presidente Nicolás Maduro al presidente Xi Jinping y a todo el pueblo chino. Conversamos sobre la importancia de afianzar los lazos de cooperación entre nuestras naciones en el marco de la asociación estratégica a toda prueba y a todo tiempo frente a un nuevo mundo que se libera de hegemonismos. Vamos a leer ahora nuestras líneas editoriales que siempre con mucha modestia, pero con mucha gran dedicación escribimos para nuestros oyentes el día de hoy. Y se titula así: El chantaje como política de Estado. Ha sido una constante en nuestras líneas editoriales el señalar con preocupación la tendencia neoimperialista de tratar de imponer políticas y doblegar las voluntades de las naciones débiles y no tan débiles con métodos y mecanismos de un vulgar chantajismo amponil, que si bien es cierto que siempre ha estado presente en el comportamiento genéticamente arrogante del imperialismo corporativo transnacional, ahora se intensifica desde la aciaga llegada del desquiciado de la Casa Blanca, es decir, del señor Donald Trump. Ellos han decidido adoptar la conducta del malandro de barrio, amedrentando al mundo con chantajes de variados matices, pero chantajes al fin. La guerra arancelaria, que por cierto, el estrafalario del Salón Oval tuvo que aplicarle lo que se conoce ahora como el recule del siglo, pasando por el chantaje de sus lacayos de Panamá, las amenazas de anexión a Canadá y Groenlandia y la estúpida postura de creer que con el chantaje de los aranceles iba a doblegar al gigante chino. Todo ello representa lo que pareciera una nueva política de Estado del águila carroñera del norte, la política del chantaje. Y como a los lacayos lametraceros, término definido por el cabeza de estropajo gringo, no de nosotros, por cierto, no pueden quedarse atrás, vemos el reciente intento del chantaje y extorsión del violador serial de derechos humanos, el señor Nayib Bukele, que con una desfachatez digna de un perturbado mental propone a nuestro país un intercambio inmoral, ilegal, atentatorio al orden jurídico nacional e internacional de nuestros connacionales secuestrados por los criminales que vinieron a nuestra patria a sembrar muerte y destrucción y que han sido debidamente procesados por nuestro sistema de justicia. La respuesta de nuestro primer mandatario nacional no podía ser más digna: rechazarla e increpar al delincuente salvadoreño a la liberación inmediata de los connacionales secuestrados ilegalmente en la empresa industria carcelaria que el rabo Bukele ha establecido como una empresa transnacional de violación de derechos a seres humanos inocentes. Siempre lo hemos dicho, cada país tiene el derecho a manejar el problema de la seguridad ciudadana de acuerdo a los intereses de su país. A lo que no tiene derecho es a afectar la integridad de ciudadanos del mundo cuyo único delito ha sido creer ingenuamente en un falso sueño americano, acicateado por los lamerrabos del oposicionismo necrofílico de unos mal llamados venezolanos. Respaldamos firmemente la posición del gobierno nacional en la defensa de nuestros 252 compatriotas que siguen en condición de desaparición forzosa en los nuevos Auschwitz neonazis que en mala hora existen en la hermana nación salvadoreña. Ya se les cayó la farsa narrativa del tren de Aragua, pero quedó al descubierto el verdadero tren de los coyotes que le han hecho tanto daño a nuestro pueblo. Desde esta humilde plataforma comunicacional exigimos a la aplicación completa de la ley a todos aquellos que pidieron al gobierno gringo la deportación forzosa de nuestros nacionales. Es hora de hacer justicia. Los familiares de nuestros compatriotas y el resto de la población sin distingo lo exigen. Solo con acciones fuertes y contundentes consolidaremos nuestra victoria y nos haremos respetar en el concierto de las naciones del mundo. Bueno, con estas líneas editoriales estamos llegando al final del primer segmento de nuestro programa. Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía streaming a través de las redes sociales Instagram, Telegram, Facebook, a través de la plataforma Seno, y luego escuchar y ver
Urbi et Orbi, nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal en YouTube del mismo nombre. Bien, el primer segmento de comentarios que quiero tener con mis oyentes y telespectadores, como es el término correcto que todavía se puede aplicar a las redes sociales cuando transmitimos vía podcast, es el problema migratorio como arma política contra la revolución bolivariana y contra aquellos países que no siguen los lineamientos del imperialismo corporativo transnacional. Antes de entrar en considerar la agresión a nuestros migrantes en USA y El Salvador, sería pertinente hacer un recuento breve de cómo la derecha fraguó la estrategia para usar la masa migratoria para hacer daño a nuestro pueblo. Primero forzando la migración consecuencia del bloqueo y luego estigmatizando a nuestros nacionales en el exterior. Este punto lo hemos desarrollado en otros programas, pero lo reiterado no deja hasta el concepto. Y siempre es bueno refrescar en la mente de nuestros oyentes y telespectadores las razones que nos condujeron a la situación actual. Si bien es cierto que hay una crisis económica que nos ha afectado, no es menos cierto que hubo una acción inducida a través de un laboratorio de guerra psicológica que, usando como sustrato la situación que se creó en el país a raíz del bloqueo económico, de las medidas coercitivas unilaterales y de la caída de los precios del petróleo por una serie de circunstancias que se dieron en aquel momento en el mercado petrolero global, y por qué no admitirlo, nosotros como revolucionarios tenemos que ser autocríticos con muchas situaciones que no se manejaron bien en esas etapas de la revolución bolivariana. Y que bueno, hemos tomado las medidas correctivas a lo largo del tiempo porque los golpes enseñan. Pero no hay duda que la principal causa de la situación crisis que se nos presentó, la situación país que se nos presentó a partir del año 2014, 2015, 2016, fue motivado por la caída brutal de los precios del petróleo. Venezuela recibía 55 mil millones de dólares por ingreso petrolero, y en el año 2015, 2016 se redujo a 700 millones de dólares anuales. Puede ver la caída brutal de 55 mil millones de dólares a 700 millones de dólares. Eso unado luego a la campaña que se inicia para hacer que los jóvenes, que era nuestro bono etario, que es el bono etario desde el punto de vista sociológico, la ventaja que tiene un país cuando tiene una población joven, preparada, con capacidad de trabajo y sin taras de enfermedades, porque se supone que la población joven es la parte más sana de la población. Pero ellos nos dañaron ese bono etario y de una u otra forma, a través de técnicas de persuasión, le ofrecieron la maravilla del sueño americano, que se fueran a los países del sur, donde supuestamente iban a tener mayores ingresos, con aquel engaño de que una persona gana 300, 400, 500 dólares mensuales, pero no le dicen de que un alquiler de una vivienda cuesta 200, 300 dólares y que la luz y la comida pues se le va todo el resto y tiene que tener al menos 2 o 3 trabajos para poder vivir decentemente en esos países. Los que me están viendo a través de las redes saben que lo que estoy diciendo es verdad. Los que tienen familiares o nos están viendo de esos países saben que yo estoy diciendo una absoluta verdad. Afectando de esa manera a nuestro bono etario, lograron que una porción importante de la población venezolana, no los 9, 10, 15, 20 millones que dice que se fueron del país, no, un número respetable de venezolanos, pues se fue buscando un destino mejor, lo cual es natural en los seres humanos. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas considera la migración como un derecho humano, derecho que tiene un ser humano de desplazarse de un sitio del globo terráqueo a otro en busca de mejores condiciones de vida. Eso está aceptado y hay normas y leyes que inclusive han sido violadas en este tratamiento de los migrantes venezolanos, que garantizan que la migración se haga de una manera justa, respetando los derechos humanos y el derecho que tiene pues cualquier habitante de este planeta de desplazarse de un sitio a otro en busca de mejores condiciones de vida. Luego que lograron esa migración hacia los países del sur, hacia Estados Unidos, hacia Colombia, hacia Perú, hacia Ecuador, hacia Chile, hacia Argentina, entonces vino la estigmatización de la migración venezolana. Es cuando un sujeto despreciable como Julio Borges empezó a hablar que la migración venezolana podía convertirse en un cáncer, en una epidemia, en una enfermedad contagiosa que le hiciera daño a esas sociedades. Y empezaron, todos los que tengan buena memoria deben recordar cómo se empezó a atacar
a los migrantes venezolanos. En Chile destruyeron unos campamentos donde vivían venezolanos que decentemente se había ido de Venezuela a trabajar allá, como en Ecuador y en Perú también empezaron a ser agredidos, y es cuando en el año 18 el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moro, se le ocurre la idea del plan Vuelta a la Patria, para aquellos venezolanos que no tenían cómo venirse de vuelta al país, pero que estaban siendo maltratados, sus derechos allá en esos países, bueno, tuviesen la oportunidad de ser traídos de nuevo, incorporarse al aparato productivo nacional, a hacer vida productiva en nuestro país. Surge en el año 2018, mucho antes de que este desquiciado que llegó a la Casa Blanca en Estados Unidos, pues decidiera entonces adoptar esa actitud retaliativa y represiva hacia todos los migrantes que habitan en Estados Unidos, que por cierto, he tenido que rectificar muchas de esas medidas en los que trabajan en el campo, los migrantes que trabajan en los hoteles, que dan servicio, porque realmente en los Estados Unidos esos trabajos no lo quieren hacer los norteamericanos, y son los latinos los que venían haciendo esa labor. Entonces hubo una caída en la, digamos, en la capacidad económica de esos renglones, como es la producción agrícola, como es los servicios en los hoteles, centros comerciales, etcétera, y ha tenido que, hablando del rey del recule, que ahora hay que llamarlo así, ha tenido también que recular en esas medidas y suavizarlas porque realmente estaba paralizando la economía. Bueno, a grandes rasgos, esa es, bueno, la otra parte que no debo dejar por fuera, es que entonces la migración se convirtió en un negocio lucrativo para esos sectores del oposicionismo necrofílico que auspiciaron la migración y luego la convirtieron en un negocio cobrándole a los migrantes venezolanos para llevárselos de diferentes vías a través del tapón del Darién o a través de otra forma hacia los Estados Unidos y hacia el sur. Y ahora tienen la desfachatez, como lo dije en emisiones anteriores, de querer ahora también monetizar, capitalizar el retorno de los migrantes, y también ha tratado ese tren de los coyotes, como lo denominamos nosotros, creo que muy acertadamente, han tratado también de sacar beneficio económico del retorno de los migrantes, pero el gobierno nacional ha adoptado las medidas correspondientes hasta donde es posible para traerlos de manera gratuita y digna de vuelta a su patria. Nos queda entonces el problema pendiente de los venezolanos, de los compatriotas venezolanos que han sido secuestrados y que se encuentran en situación de desaparición forzosa en las cárceles, en esa industria carcelera que ha establecido este mequetrefe que gobierna o desgobierna El Salvador. Bueno, con estos comentarios estamos llegando al final del primer segmento de comentarios y vamos a escuchar un tema dedicado al Papa Francisco. Nosotros, este programa, siempre hemos mantenido una posición de no involucrarnos en los temas religiosos, porque en primer lugar, pues, nuestras convicciones son agnósticas, pero no podemos dejar de reconocer el peso de la figura del Papa Francisco, del Papa Bergoglio, como era su nombre de pila de bautismo, como decimos tradicionalmente, y el aporte que hizo para sanear la iglesia, para ponerle coto a los desmanes que se estaban cometiendo de la curia romana y en el mundo. Creo que hizo un gran aporte en ese sentido, le dio un sentido más social a la iglesia y esperamos que en un futuro pues no se vuelva a esas etapas oscuras de la iglesia católica, que por cierto le ha restado bastante apoyo a la iglesia, a la religión, esa actitud de los sacerdotes, hizo que muchos feligreses se fueran a otra religión y se alegaran del curso del culto católico. Bueno, reconocemos esa labor del Papa, su labor política también, tuvo muy buenas relaciones con nuestro presidente, logró destrabar la canonización de nuestro santo, el primer santo venezolano, el doctor José Gregorio Hernández, y todos los compatriotas pues debemos rendirle un homenaje y respeto y buen recuerdo al Papa Francisco, el alto Francisco, y esperemos pues que el legado que dejaste en la iglesia no sea nuevamente echado atrás por estos sectores oscurantistas que todavía se encuentran, como en el caso de Venezuela, en la conferencia episcopal o partido de la sotana satánica.
Mientras la brisa de un nuevo siglo iba trayendo más dolor y miseria, andaba un hombre buscando alivio para los pobres de cualquier bandera. ¿Quién puede dar más amor a la tierra que un ser que sea engendrado por ella? ¿Quién puede más que vigilias sinceras, que unas de luz entre clavo y madera? No hay sed de cruz ni de sepelios, a un verdadero evangelio. Madres dormidas en las aceras, quieren tus manos, tu voz misionera, y en las heridas de cada invierno ibas dejando tu primavera, voz del regaño más oportuno, de la palabra más cariñera, la incertidumbre de los que sufren en ti encontraba dulce frontera. ¿Quién puede dar más amor a la tierra que un ser que sea engendrado por ella? ¿Quién puede más que vigilias sinceras, de unas de luz entre clavo y madera? No hay sed de cruz ni de sepelios, a un verdadero evangelio. Que los cardenales busquen tu espejo para intentar amar a tu manera, que los humildes sean tu reflejo, sol de Jesús sobre pueblo y pradera, pétalo ungido por quien te eleva, hombre sin miedo a nombrar las penas, almud de semillas para la siembra, nuestras parroquias tus pasos esperan. ¿Quién puede dar más amor a la tierra que un ser que sea engendrado por ella? ¿Qué puede más que vigilias sinceras, de unas de luz entre clavo y madera? No hay sed de cruz ni de sepelios, a un verdadero evangelio. ¿Quién puede dar más amor a la tierra de un ser que sea engendrado por ella? ¿Qué puede más que vigilias sinceras, de unas de luz entre clavo y madera? No hay sed de cruz ni de sepelios, a un verdadero evangelio. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía web Urbi et Orbi a través de todas las redes sociales y ver y oír nuestro podcast Enfoque en los Medios TV web Urbi et Orbi en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora y cualquier día de la semana, una vez que lo coloquemos en las redes, en nuestro canal Enfoque en los Medios TV web por YouTube. El segundo tema que quiero tocar con mis telespectadores y oyentes de esta noche es la violación del orden jurídico internacional. Porque no obstante que se ha hablado mucho sobre la violación de este orden jurídico, es importante insistir como parte de la guerra mediática en la gravedad de las acciones tomadas tanto por el presidente Trump como por parte de sus lacayos, lametraseros. Término, por cierto, que lo impuso el mismo Donald Trump,
no deben acusarnos a nosotros de ser soeces. Eso lo dijo él públicamente, que le estaban lamiendo el trasero los que querían entenderse con él a raíz del tema de los aranceles. Así que fue él el que internacionalmente, el cabeza de estropado de la Casa Blanca, el que impuso ese término mundialmente. Así que el responsable es él de ese término. Bueno, porque se supone que el mundo debe regirse por un orden jurídico que ha tardado mucho en conformarse en medio de guerras, conflictos, y que de una u otra forma se ha ido logrando establecer, pero que pareciera que se trata de destruir ahora para reemplazarlo por reglas que nadie sabe quién las ha escrito, quién las ha aprobado, pero que se aplican de manera arbitraria cuando conviene a aquello que le conviene a los poderosos, al gobierno corporativo transnacional, al poder oculto que está detrás de todo esto. Entonces, cuando le conviene se lo aplican a los países, a las naciones, pero cuando no conviene, entonces no se aplican. Quebrantan el orden jurídico y lo reemplazan por una serie de reglas que no tienen ningún sentido, sino de acuerdo a los intereses de los que quieren regir al mundo de manera totalitaria a partir de este momento. Por ejemplo, tenemos el artículo 7 del Estatuto de Roma, que ha sido el más violado en el caso de los migrantes venezolanos ilegalmente secuestrados en El Salvador. Y dice así: a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Y entonces lo procedo a enumerar. A, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. Tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. Otro punto es la desaparición forzada de personas, caso de nuestros connacionales en El Salvador, o los crímenes de apartheid, como los que se practicaron en Sudáfrica, en África del Sur, durante la época de Mandela, cuando lo tenían detenido y los negros se le aplicaba la política del apartheid con la supremacía blanca de ese sector neofascista aliado al sionismo internacional que gobernó a Sudáfrica hasta de que fue liberado Mandela y reconocido como líder de la comunidad sudafricana. Y finalmente, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, como es el caso de nuestros nacionales en El Salvador, que se le están violando sus derechos, se les somete a tratamiento inhumano, lo cual afecta sin duda la psique, la tranquilidad psíquica de una persona que está detenida y sabe que sus familiares no saben de él, que él no tiene posibilidad de hablar con un familiar o con un abogado. Eso afecta el equilibrio psíquico de un ser humano, y a eso están sometidos nuestros nacionales en El Salvador. Pasemos ahora a otro documento que tengo abierto aquí, como es el caso, y dice así: los venezolanos detenidos en el SECOT han sido privados de su libertad sin el debido proceso, lo que constituye una clara violación de derecho a la libertad y seguridad personal, artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derecho al debido proceso y garantías judiciales, artículo 14 del mismo documento, derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derecho de los migrantes a la protección contra detenciones arbitrarias, artículo 16 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Luego también vemos la violación de tratados y convenios internacionales que se está cometiendo
con los migrantes venezolanos y con de otras nacionalidades que también están siendo objeto del mismo trato inhumano, del mismo trato cruel. La detención de migrantes venezolanos en el SECOT sin pruebas fehacientes y sin acceso a una defensa legal efectiva vulnera los siguientes tratados ratificados por El Salvador. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.1, nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Artículo 9.4, toda persona privada de libertad tiene derecho a que un tribunal determine sin demora la legalidad de su detención. Artículo 14.3, garantiza el derecho a la defensa y a ser informado de los cargos en su contra. Dejamos hasta ahí para luego seguir leyendo en el próximo negro toda la serie de artículos, convenios, tratados violados por este tratamiento inhumano que está haciendo el señor Donald Trump. Siempre advertimos desde esta plataforma y aquellos que a veces ingenuamente ponen esperanza en el advenimiento de un nuevo presidente a la Casa Blanca, que este señor no traía nada bueno, porque ya tenemos una experiencia de que él gobernó 4 años. Él gobernó desde el 2016 al 2020, su gestión fue mala, por eso perdió la reelección, ganó el señor Biden, bueno, que a la final resultó peor, pero en todo caso él no fue reelecto porque fue un gobernante exitoso, o porque sacó a Estados Unidos de donde se encontraba con aquella doctrina que es un refrito de su primera campaña, que es eso que él llama MAGA, Make America Great Again, haga América grande de nuevo. En 4 años no lo logró reducir el desempleo, no logró reducir la desindustrialización de su país, que se produjo en forma creciente en aquellos años. Y bueno, viene ahora con el mismo planteamiento y siempre advertimos que no iba a ser nada bueno ni para Estados Unidos, ni para el mundo, y mucho menos para nosotros los venezolanos. Bueno, estamos llegando al final de este segmento, a nuestra hermana nación del Ecuador, donde también se cometió un fraude masivo contra la señora Luisa González. Bueno, los ecuatorianos se están moviendo para dar a conocer o para poner al descubierto ese inmenso fraude que se cometió contra la voluntad popular del pueblo ecuatoriano, y ahí sí no pidieron los habladores de estupideces que presentaran las actas. Salió el señor Almugre, Prendor Almagro, a decir que la elección había sido legal. Salió el otro bobo de Chile, el Boric, a decir que reconocía al señor Noboa, cuando en realidad se cometió un inmenso fraude que ha sido demostrado. Vean el reportaje del señor Mirko Casale, de RT, esa serie que se llama Ahí les va. Él hace un análisis muy bueno de los resultados de fraudulentos de la elección de El Salvador. Bueno, y por quitarse de encima esa dictadura disfrazada apoyada por los gringos que representa el señor Noboa. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias, usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía web a través de todas las redes sociales y luego ver y escuchar nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web a través de nuestro canal en YouTube del mismo nombre, Enfoque en los Medios TV Web. El tercer tema que quiero comentar con mis oyentes y telespectadores de esta noche es el chantaje del señor Bukele. Hace poco el mandatario salvadoreño propuso un supuesto y al mismo tiempo delirante intercambio humanitario, entre comillas, al presidente Nicolás Maduro, hecho que generó una importante controversia. En un claro acto de comunicación política y disputa por la opinión pública, Bukele aludió a los más de 252 venezolanos que fueron enviados ilegalmente por Estados Unidos al país centroamericano en marzo y que permanecen encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOT. Es importante hacer un análisis sobre el alcance de esta propuesta, porque en realidad detrás de esto hay una gran manipulación mediática. Es evidente que el señor Bukele está huyendo hacia adelante, sabe que tiene un grave problema jurídico en el orden nacional e internacional.
porque el traslado de los venezolanos a El Salvador violó la legislación norteamericana, por mucho que la Corte Suprema le trató de enmendar la plana al señor Trump, diciendo que esa ley arcaica de 1798 es legal y está vigente. Es una ley que contraviene toda la normativa de derechos humanos internacionales, y esas normativas de derechos humanos internacionales prelan sobre esas antiguas leyes nacionales. Eso es algo que deben tenerlo en cuenta nuestros oyentes. Es decir, una ley de 1798 no está por encima del orden jurídico internacional que las naciones se han puesto de acuerdo para aprobar en defensa de los derechos individuales progresivos y en defensa de los derechos humanos. El señor Bukele sabe que está en ese problema, y por tanto él trata pues de encubrir los hechos. Además tiene una serie de asesores que son de la banda terrorista Voluntad Popular venezolana allá, y que seguramente fueron los que le sugirieron a él que planteara la idea de ese supuesto intercambio humanitario con el gobierno venezolano, que es absolutamente inaceptable, porque nosotros no podemos intercambiar personas inocentes que están privadas ilegalmente de su libertad en la nación centroamericana por convictos criminales que vinieron a Venezuela a sembrar muerte y destrucción en la Operación Gedeón y en otras acciones terroristas, donde fueron agarrados con las armas en la mano, las manos en la masa, planeando acciones terroristas y criminales contra la estabilidad institucional de nuestro país. Esas personas han sido debidamente juzgadas por nuestras leyes, por los códigos de justicia venezolanos, y están cumpliendo condena por haber intentado acciones violentas contra el orden constitucional venezolano. A diferencia de los connacionales nuestros que están secuestrados en El Salvador y que no han cometido ningún delito en El Salvador y ni siquiera en Estados Unidos, porque esa es la otra paradoja, que hay un interesante artículo que escribe Misión Verdad. Recomiendo leer ese artículo. Se denomina, se lo voy a dar el nombre para que lo busquen en las redes: Cinismo y propaganda en la propuesta de Bukele al presidente Maduro, encubrimiento de consecuencias legales. Recomiendo la lectura de ese artículo que se publica en Misión Verdad. Y una de las cosas que señala el artículo es la incongruencia y falacias y desvíos de la atención, ya que la declaración del presidente salvadoreño podría considerarse un alarde de él en evidente que no está realmente dispuesto a ningún tipo de intercambio humanitario con el presidente Nicolás Maduro, pues por la vía de los hechos resulta que no le interesa la situación personal de ningún connacional, pero su discurso revela el hecho de que además de actuar como carcelero, se asume como juez y verdugo al pretender decidir por cuenta propia el destino de los secuestrados en el SECOT, como si se tratara de monedas de cambio y a expensas de quien contrató su servicio como outsourcing del sistema penitenciario estadounidense. La palabra outsourcing significa tercerización. Es cuando alguien contrata el servicio de otra persona para que ejecute alguna acción que ella por sí misma no puede realizar. Un outsourcing, por ejemplo, es cuando una empresa contrata un servicio de limpieza que le limpie su oficina porque no puede tener su propio sistema de limpieza. Es lo que se llama tercerización, outsourcing. Bueno, el señor Bukele lo que tiene es un outsourcing de cárceles, que Estados Unidos pues no quiere tener esa gran cantidad de presos en su país, no lo puede tener, entonces contrata los servicios de Bukele y él vende los servicios de su país para ganar dinero, manipulando o sirviendo de depósito humano de presos que no han cometido ningún delito en El Salvador, que ni siquiera él sabe si lo cometieron en Estados Unidos, porque lo que hace es recibirlo en base a una contratación. Te voy a pagar $6,000 mensuales por tener una persona X detenida, violándole todos sus derechos en esas cárceles. Ese señor Bukele, lo advierto, y ojalá y le pudiera llegar este video a donde él se encuentra o a sus seguidores, tendrá que vérsela algún día frente a la Corte Internacional, Penal Internacional de Justicia, cuando esas cortes empiezan a actuar de manera coherente, no al servicio de los intereses corporativos, sino al servicio de la justicia real. El señor Bukele tiene que pagar por los delitos que está cometiendo con los connacionales venezolanos. Bueno, con esto estamos llegando al final de este segmento. Y seguimos en sintonía de
Enfoque en los medios. Bueno, hemos llegado a la República Popular China, estamos en Beijing, aquí un equipo de trabajo. Hemos venido a esta visita de trabajo tan importante en el marco de la relación a todo tiempo y a toda prueba suscrita en septiembre del 2023 entre los presidentes Nicolás Maduro y el presidente Xi Jinping. Venimos con propuestas concretas en nuevos tiempos, en tiempos de grandes desafíos para la economía mundial, en tiempos donde la complementariedad debe guiar nuestro horizonte, donde las propuestas de China, desarrollo global, seguridad global y civilización global. Con esas propuestas y la franja y la ruta, ahí hay una fórmula perfecta para que la humanidad comparta un destino común en paz, en cooperación y que ese sea el destino, que ese sea el camino que sirva para el mundo en las relaciones internacionales y en las relaciones económicas. Traemos propuestas muy interesantes, marcadas, dirigidas directamente por el presidente Nicolás Maduro en el marco de la complementariedad entre nuestros países y una relación ganar-ganar. Así que con mucha expectativa, con gran emoción, ya marcando la agenda de trabajo que estaremos desarrollando en esta hermana República Popular China. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestro programa Urbi et Orbi en diferido a través de nuestro canal en YouTube Enfoque en los Medios TV Web, que será colocado en las próximas horas para que pueda ser visto y escuchado a través de nuestras redes cualquier día de la semana, cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo donde se puedan conectar con nuestro canal Enfoque en los Medios TV Web. Antes de entrar a otro tema bien interesante, como es el Congreso Internacional de Emprendedores, que se inauguró el día de ayer en Caracas, quiero terminar de leer los artículos restantes que han sido violados en el caso del trato a nuestros migrantes secuestrados en la República de El Salvador por el violador serial de derechos humanos, el señor Nayib Bukele. Y nos quedamos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7.3, nadie puede ser sometido a detención arbitraria, artículo 8.1, toda persona tiene derecho a ser informada de los cargos en su contra y a disponer de medios adecuados para su defensa. Artículo 25, garantiza el derecho de los recursos judicial efectivo. Luego tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. El artículo 16.4 de esa convención establece, protege a los migrantes contra la detención arbitraria y exige la comunicación con sus representantes consulares. La Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece en el artículo 5.2, prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. En el artículo 7.3, nadie puede ser sometido a detención arbitraria o ilegal. En el artículo 8, garantiza las garantías judiciales y el debido proceso. En el artículo 25, derecho a un recurso judicial efectivo. Tenemos luego la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Y tenemos así el artículo 1, define la tortura y prohíbe cualquier trato inhumano. El artículo 2.2, no se podrá justificar actos de tortura en ninguna circunstancia. En el artículo 11, obliga a los estados a revisar sus métodos de detención para prevenir tratos inhumanos. En la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, tenemos el artículo 5, garantiza la igualdad ante la ley sin distinción de origen nacional. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares establece también en el artículo 16.4, prohíbe la detención arbitraria de migrantes y garantiza su acceso a la asistencia consular. Importante esto, nuestros migrantes detenidos en El Salvador no han tenido asistencia consular, no se les ha permitido que ningún representante diplomático venezolano acreditado o su representación por otro país
haya tenido acceso a estas personas. Luego tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya hablamos del artículo 3, toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Artículo 5, nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Luego tenemos reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, reglas de Nelson Mandela, se le llama así porque se establecieron cuando a Nelson Mandela, el gran líder sudafricano, pues se le estaban violando sus derechos, y eso originó, creó jurisprudencia, ese tratamiento que se le dio a Nelson Mandela para garantizarle sus derechos, y son las siguientes. Regla 1, todos los reclusos deben ser tratados con respeto a su dignidad humana. Regla 22, todo detenido debe recibir atención médica adecuada. Regla 58, los detenidos extranjeros deben poder comunicarse con sus consulados. Como podrán ver, todas esas leyes que leí en el negro anterior y en este han sido violados descaradamente y abiertamente, tanto por los Estados Unidos de Norteamérica, por el actual presidente Donald Trump, como por el presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele. Y ante la ley, ambos tendrán que responder. Nuestros connacionales deben reconocérseles sus derechos y deben ser repatriados a nuestro país en condiciones dignas a la brevedad posible. Y nuestro gobierno está trabajando activamente para lograr ese importante hito en la defensa de los derechos de nuestro pueblo. Bueno, queríamos estar desde acá en China dando la bienvenida a todos los congresistas internacionales que han llegado a nuestro país, a los emprendedores y a las emprendedoras de Venezuela que participan en este primer Congreso Internacional de Emprendedores. Sin duda alguna, un hito en la historia que como motor económico representa para Venezuela, para América Latina y para el mundo el motor emprendedor. Hay un medidor que a mí me gustaría citar, que es el Monitor Global de Emprendimiento. Según este Monitor Global de Emprendimiento, América Latina tiene una de las tasas más altas del mundo en materia de emprendimiento. Y nuestro país se encuentra en la posición número 10, marcando y relevando la importancia que tiene el sector emprendimiento en la economía nacional. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, ha venido durante los años 2021-2022 la creación, presentó ante la Asamblea Nacional una ley para los emprendimientos y ha venido desarrollando políticas públicas dirigidas al desarrollo y a la expansión en nuestro país. La política de las 4 F, la F de formalización, la F de formación, la F de financiamiento, la F de feria, para que los productos de nuestros emprendedores y nuestras emprendedoras tengan un espacio en el mercado donde puedan presentarse. En Venezuela tenemos ya registrados 1.700.024 emprendedores y emprendedoras. 1.700.024. De esos, el 64% son mujeres, con políticas también diseñadas para la atención de la mujer como un sujeto económico independiente. El 36% son hombres, el 58% son jóvenes, lo que destaca la importancia de tener políticas hacia la juventud de los países, hacia los más jóvenes, que tengan una visión de futuro y una esperanza de futuro. Pero además se han otorgado créditos y financiamientos por más de 1 millón de personas han sido atendidas con esta política específica. Así que con esta alegría que nos da de tenernos en casa, en Venezuela, con la alegría de saber que estamos generando conectividad y encuentro entre seres humanos, emprendedores y emprendedoras, con una visión y una esperanza de futuro única, porque creo que es la espiritualidad que más caracteriza a este motor. En nombre del presidente Nicolás Maduro le damos la bienvenida, Sergio, y damos por aperturado este primer Congreso Internacional de Emprendedores. Un saludo para todos. Bueno, para cerrar este segmento quiero tratar el tema importantísimo
como es el tema de los emprendedores. Este miércoles se inició el Congreso Internacional de Emprendedores 2025, el cual se extenderá hasta el viernes 25 de abril en los espacios del Centro de Convenciones de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas, en la Carlota. El evento contará con 313 invitados internacionales y 61 países participantes de Asia, Medio Oriente, América Latina, Europa, el Caribe, África y Oceanía. Durante el acto de inauguración, desde Beijing, la vicepresidenta ejecutiva del Cielovina Rodríguez Gómez se comunicó mediante videollamada para celebrar el inicio de este evento, en donde se resaltó que en la nación venezolana existe una población estimada de 1.724.000 emprendedores, de los cuales el 64% está compuesto por mujeres, el 36% por hombres según distribución por género y el 58% por jóvenes según la distribución etaria. Eso es importante, que a los jóvenes venezolanos se les brinde la oportunidad de tener emprendimiento para que de esa manera no se vean en la necesidad de salir de Venezuela a exponerse a lo que se han puesto los jóvenes, a un futuro incierto, a trabajar como unos burros, como decimos en criollo, para luego ser explotados y para luego ser vilipendiados, acusándolos de delincuentes, acusándolos de que pertenecen a organizaciones que no existen, para simplemente obtener dividendos políticos contra la revolución bolivariana. Más adelante, la vicepresidenta ejecutiva indicó que en la red nacional de supermercados existen espacios para que emprendedores nacionales exhiban sus productos. Procedió adicionalmente a citar datos de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente que las pequeñas y medianas empresas, conocidas como pymes, representan el 90% del componente empresarial en el mundo, además de generar el 60% de los empleos. Por ende, clarificó que gozan de un amplio impacto en la economía y el cierre de brechas sociales para la inclusión social. Por otra parte, citó al Monitor Global de Emprendimiento al explicar que Latinoamérica goza de una de las mayores tasas de pymes en el planeta y Venezuela se ubica en el 10º puesto entre los sectores que abarcan a los emprendimientos venezolanos. Se posiciona el turismo, la agricultura, la farmacéutica, innovación, tecnología, arte, gastronomía, construcción y cultura. Bueno, ahí tienen nuestros oyentes. Usted, señor, usted joven que me está escuchando, las posibilidades que se abren en nuestro país. No es necesario ya migrar fuera de nuestro país. Hay que hacer el esfuerzo, como lo dije anteriormente, en nuestra patria. Poner todo nuestro sacrificio, todo nuestro esfuerzo en el desarrollo nacional, porque nada mejor que trabajar en tu país, porque lo poco, mucho que logres, siempre lo vas a disfrutar con dignidad, sin atropellos provenientes de extranjeros que te desprecian y que no quieren verte en su país. Por eso estamos llegando al final de este segmento. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía streaming a través de las redes sociales Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, luego ver y oír nuestros programas en diferido a través de nuestro canal particular en Telegram, Enfoque en los Medios Digital, y luego nuestro muy esperado Urbi et Orbi podcast Enfoque en los Medios TV Web por nuestro canal del mismo nombre en YouTube. Y escuchando el tema de Ilet Gasmarot, Tirotrazía, adelante Rusia, ya nuestros oyentes consuetudinarios saben que nos encontramos en el segmento Enfoque Euroasiático, donde tocamos la temática política, económica, social, cultural del mundo euroasiático, específicamente de nuestra querida hermana la Federación Rusa, pero también de todo el mundo asiático, de China, de la India,
de Pakistán, de Irán, etc. Nicolás Maduro anunció el inicio de operaciones del sistema satelital GLONASS ruso en Venezuela a partir de esta semana. La medida tiene como objetivo optimizar los servicios de navegación en el territorio de la República Bolivariana. El presidente venezolano lo declaró durante la conmemoración del primer aniversario de la gran misión Ciencia, Innovación y Tecnología, doctor Humberto Fernández Morán. El contrato correspondiente para la instalación de la estación terrestre de este sistema en el país latinoamericano fue firmado entre Rusia y Venezuela en el 2022. Y abrimos con una muy importante noticia para nosotros los venezolanos, como es: Venezuela iniciará operaciones en el sistema de navegación satelital ruso GLONASS. Los venezolanos podrán obtener los datos del sistema para el transporte terrestre, marítimo y aéreo, de agricultura de precisión, entre otros. Esta semana iniciará operaciones el sistema ruso GLONASS a fin de optimizar el servicio de navegación como alternativa al GPS. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, durante la celebración del primer aniversario de la gran misión Ciencia, Innovación y Tecnología, Humberto Fernández Morán. El jefe de Estado afirmó que ya está instalado el sistema de navegación que firmamos con el presidente Putin hace varios años. En el 2023, la Corporación Espacial Rusa Roscosmos y la Agencia Bolivariana para Actividades Aeroespaciales firmaron un contrato para poner en funcionamiento una estación de referencia del GLONASS, la cual permitirá mejorar las características del sistema tanto en el hemisferio occidental como a nivel global. Para los venezolanos se traduce en un beneficio al obtener de forma gratuita los datos del sistema GLONASS para el transporte terrestre, marítimo y aéreo, la agricultura de precisión, el monitoreo del estado de las instalaciones industriales y de infraestructura, así como para investigaciones científicas. Y paso a aclararle a nuestra distinguida audiencia, a nuestros oyentes, la importancia que tiene el que tengamos este sistema GLONASS. Existen 3 sistemas de navegación en el mundo. El sistema GPS, que todo el mundo oye y usa en los vehículos, es el más conocido y mucha gente piensa que es el único, que es el sistema de posicionamiento satelital, que es lo que significa en inglés GPS. Luego los chinos tienen el sistema Vendui, que en chino significa brújula. Los europeos tienen el sistema Galileo, que es muy parecido al GLONASS, y los rusos pues terminaron de completar hace poco el enjambre de satélites, la red de satélites que cubren todo el globo y que permiten una interconexión permanente, y ellos le dieron el nombre de GLONASS, que es un sistema de posicionamiento equivalente al GPS. ¿Cuál es la ventaja de contar con el GLONASS? Que los norteamericanos, cuando quieran alterar el sistema GPS para cualquier país objetivo, como el caso nuestro, pueden alterar los parámetros de calibración de manera que nuestros sistemas GPS no funcionen o funcionen mal. Por ejemplo, en los vehículos militares, en nuestros aviones, en nuestros vehículos de transporte, en nuestros misiles y en general en cualquier sistema que ellos quieran adulterar o alterar, lo pueden hacer específicamente sobre nosotros, alterando las características de calibración del GLONASS hacia nuestros sistemas, los sistemas instalados en Venezuela. Al tener el sistema GLONASS, nosotros ya no somos rehenes de esa posibilidad y siempre vamos a contar con un sistema confiable de posicionamiento geosatelital. Por tanto, damos la bienvenida a la instalación y a la activación de ese sistema en Venezuela. Vamos a tener una estación de relevo instalada en un sitio X del territorio nacional, con lo cual vamos a formar parte de ese extraordinario sistema de posicionamiento geosatelital que va a estar al servicio de nuestros intereses económicos, al servicio de nuestros intereses sociales y, ¿por qué no?, también al servicio de nuestro sistema defensivo nacional. Otra noticia que quiero leer para cerrar ya este segmento Enfoque Euroasiático es también relacionado al tema de las telecomunicaciones. La empresa de telecomunicaciones Huawei y China Unicom lanzaron recientemente un servicio de banda ancha de 10 gigabits por segundo que utiliza la tecnología de redes ópticas pasivas 50G PON con el nombre de China Digital. La iniciativa prevé instalar la red óptica de 10 gigas en alrededor de 100 regiones chinas para el 2025.
la red doméstica alcanza una velocidad de descarga de 9.834 megabits per second, o sea, por segundo, y de 1.008 megabits per second de carga, con una latencia estable de apenas 3 milisegundos, con lo cual se puede descargar películas en tiempo mínimo. Veamos el avance pues, de la tecnología del gigante asiático. Por eso siempre insisto que todos aquellos que piensan que el imperialismo occidental, el decadente imperialismo norteamericano y europeo puede derrotar al gigante asiático, sencillamente está soñando y se anotó mal. Pero bueno, cada quien asume su responsabilidad. Con esto estamos llegando al final del segmento Enfoque Euroasiático. Nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez se encuentra en este momento en el gigante asiático, firmando y ratificando importantes documentos relacionados a la alianza estratégica en todo tiempo y en todo momento que tenemos con nuestro gigante asiático, con nuestro aliado natural, con nuestra nación hermana. Siempre lo digo en mi programa, que nación hermana no es aquella que habla nuestro mismo idioma, tiene nuestra misma costumbre, come nuestra misma comida y baila los mismos ritmos. No, nación hermana es aquella que afrenta los mismos riesgos, que confronta las mismas dificultades y que tiene el mismo enemigo histórico que nosotros. Esas son nuestros aliados naturales y esas son nuestras naciones hermanas. Tal el caso de Rusia, tal el caso de China, tal el caso de Irán. Ojo con esto, porque es importante tener bien definido dónde están nuestras alianzas naturales y hacia dónde debemos ir. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. Y bien, amables usuarias y usuarios, estamos ya en el segmento final de comentarios de nuestro programa Enfoque en los Medios, en su sección El Socialismo Contraataca, que como siempre digo a mi distinguida audiencia, es el segmento donde me gusta dejar un saldo reflexivo, formativo. Pero hoy, dada la importancia del viaje de nuestra vicepresidenta China, y esa consolidación de esos acuerdos que nos permiten a nosotros destruir, que nos permite a nosotros neutralizar las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo, quiero hacer unas consideraciones que nos han llegado a través de nuestras redes sobre la importancia de este viaje de nuestra vicepresidenta ejecutiva al gigante asiático. Delcy Rodríguez presentará propuestas concretas para la economía en su visita a China. Señala la información lo siguiente. La alta funcionaria señaló que las iniciativas chinas de desarrollo, seguridad y civilización global serán claves para lograr una relación ganar-ganar frente a los grandes desafíos que se presentan en la economía actual. Este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva de la República, es decir, el día de ayer, cuando llegó a China, arribó a Beijing con el propósito de presentar propuestas concretas que permitan la complementariedad entre ambos países y una relación ganar-ganar. El encuentro de trabajo enmarcado en la Asociación Estratégica a Toda Prueba y a Todo Tiempo, suscrita en el 2023 por los jefes de Estado Nicolás Maduro y Xi Jinping, la alta funcionaria, acompañada de una delegación representativa de los distintos sectores de la economía, comentó que la agenda estará centrada en revisar y analizar propuestas concretas orientadas a hacer frente a los grandes desafíos que se presentan actualmente en la economía mundial. Venimos con propuestas concretas en tiempos de grandes desafíos para la economía mundial, en tiempos donde la complementariedad debe guiar nuestro horizonte, mencionó Rodríguez al destacar
que los planes del presidente Nicolás Maduro buscando el fortalecimiento de la complementariedad entre ambas naciones. Agregó que las iniciativas chinas de desarrollo, seguridad, civilización global serán claves para lograr esta relación ganar-ganar. Y es importantísimo señalar esto porque, como siempre señalo en mi programa, la única forma que nosotros podamos derrotar la guerra económica y las medidas coercitivas unilaterales no es procurando que nos levanten esas medidas, porque el enemigo es taimado, cruel, asesino, sádico. Ellos procuran el sufrimiento del pueblo venezolano para que el mismo pueblo derroque la revolución bolivariana y entregue los gobiernos que se coloquen en el poder o que por desgracia totalmente negada llegaran al poder, le entreguen la riqueza de Venezuela a esos países. Ellos nunca van a levantar las sanciones como no se han levantado a Cuba, como no se las levantaron a Siria hasta que derrocaron al gobierno de Bashar al-Assad y como no se las han levantado a Irán. Por tanto, nosotros no debemos buscar ningún tipo de, situación que suavicen las medidas coercitivas unilaterales, porque no lo van a hacer y si lo hacen es para que entremos en confianza como nos pasó con la licencia de la Chevron. Nosotros tenemos que buscar hacer ineficaces e ineficientes las medidas coercitivas unilaterales, hacer que no tengan ningún efecto sobre nosotros. Y eso solo lo vamos a lograr cuando logremos, valga la redundancia, las debidas relaciones con el bloque euroasiático. Nuestra integración debe ser hacia el bloque euroasiático. Lamentablemente, la traición de Brasil bloqueó nuestra entrada a los BRICS, pero es un hecho momentáneo porque de hecho tenemos muy buenas relaciones con los BRICS, hacemos comercio con los BRICS y en algún momento, ya sea este año o el año que viene, Venezuela entrará de pleno derecho a los BRICS. Pero antes de eso, nosotros debemos lograr alianzas estratégicas sólidas y firmes con China, con Rusia, con Irán, con Turquía, con la India, de forma tal que hagamos, repito, y esto lo voy a convertir como una especie de mantra en mi programa, hacer ineficaces e ineficientes las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico. Que hagan con eso lo que quieran, que las enrollen y las guarden en ese lugar donde no da el sol, porque nosotros, como país soberano, saldremos adelante a pesar de todos esos intentos de destruir nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación, que siempre digo son los tres elementos inalterables que debemos mantener en alto para poder mantener nuestra dignidad de pueblo con derecho al desarrollo. ¿Sabes por qué es importante tu participación este 27 de abril en la Consulta Popular Nacional Comunal? Aquí te lo cuento. Es importante participar este domingo porque de esta forma adquirimos herramientas técnicas, científicas y económicas para empoderarnos desde el lugar donde vivimos. Cada circuito comunal que este domingo se activará son más de 5.338, pero además se han ejecutado 14.000 proyectos en todo el territorio nacional. Es una manera única para que el pueblo asuma el poder desde el territorio, porque aquí manda el pueblo. Y no quiero finalizar el programa sin dejar de invitar a todos los venezolanos. También nos ven en el exterior, pero obviamente que en el exterior no aplica lo que voy a decir en este momento. Y es que el próximo domingo, 27 de abril, vamos a tener la segunda gran consulta nacional en los 5.338 circuitos comunales a nivel de todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, instamos a nuestros oyentes, a los que pertenecen a las comunas, a los consejos comunales, que se apersonen a los centros de votación y escojan entre las 7 opciones, entre los 7 proyectos que deben haber ya elaborado por circuito comunal, por comuna y por consejo comunal, y ya deben haber elegido las 7 prioridades que ustedes consideran que son aquellas que deben ser atendidas de manera más urgente a través de la consulta. Y bueno, luego que se decida cuál es el proyecto ganador, se aboquen a su aplicación a través del Consejo Federal de Gobierno, que le dará los recursos para atender esas solicitudes. Miles de proyectos ya se han aplicado, se han aprobado, se han aplicado y se han resuelto la problemática. Esto debe ser una práctica común. Se van a hacer
4 consultas anuales, de acuerdo a lo que el presidente señaló, y es una forma efectiva de hacer transferencia de poder al pueblo. Bueno, por tanto, para despedir el programa, insto a nuestros oyentes, le hago un exhorto para que se apersonen el próximo domingo a todos los centros de votación que han sido debidamente acreditados y activados por nuestro Consejo Nacional Electoral para que elijan entre todas las opciones que se les dan para escoger los proyectos que deben ser seleccionados por la comunidad. Hago esa invitación pues para que acudan el próximo domingo 27 de abril a los centros de votación. Y bien, amables usuarias y usuarios, esto ha sido todo por hoy. Espero pues que esta disertación, esta conversación que he tenido con ustedes, a mí generalmente me gusta tener invitados en el programa, a veces ocurre que por fuerza mayor no es posible, en todo caso siempre hacemos el esfuerzo por cubrir la responsabilidad de sacar este espacio adelante y como esperemos pues que haya sido del completo agrado de quien nos ha tenido a bien escucharnos hasta esta hora. A través de nuestro TikTok me gustaría tener una interacción con aquellos que hayan tenido bien a conectarse y que nos digan pues su opinión sobre el programa, sobre los temas y sobre la forma como los hemos tocado. Bueno, esto ha sido todo por hoy en su programa Enfoque en los Medios, en la producción del mismo su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21102. En la musicalización de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari, el amigo salsoso Edgar Valero. En la producción del mismo su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112, como ya lo dije anteriormente. Y de parte de quienes les hemos hablado con mucho respeto para ustedes, en la sala técnica, nuestro amigo Wilfredo Gómez haciendo su esfuerzo de producción. Y esperamos pues que haya sido del completo agrado. Les deseamos una muy feliz semana. Y como recuerden, nuestro programa vivo a través de la radio es todos los jueves de 7 a 9 de la noche y luego pueden sintonizarnos Urbi et Orbi a través de nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web y también estamos colocando de manera progresiva nuestros espacios en la plataforma BK en Enfoque en los Medios Podcast. Les deseamos por tanto una muy feliz semana y terminamos con nuestros lemas: Viva Palestina Libre, Constitución y Calle, Unidad, Lucha, Batalla y Victoria. Leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela nace siempre por nuestro nuevo Estado Esequibo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.